acostumbrando, ¿no? Un Congreso de la Nación que le da vuelta un veto al presidente Milei, en este caso en el Senado, por el tema de los aportes del Tesoro Nacional, con un resultado realmente impactante de 59 votos a favor por mantener la ley contra 9 votos en contra. Y una situación que indudablemente cuando uno escucha a los propios funcionarios, a los referentes más cercanos al mundillo libertario, no terminan de decodificar el proceso para de alguna manera no asumir culpas propias, ¿no? Porque plantean, han salido a batir el parche de alguna manera de algunos lugares de una idea de golpismo. Algunos se animan y van por el golpismo que supuestamente encarnaría el kirchnerismo, y en realidad ahí hay mucho de no comprensión del proceso político, porque cuando uno rápidamente repregunta, bueno, mire, al kirchnerismo o al peronismo, yo particularmente prefiero hablar del peronismo, no le dan los números para imponer este marco de decisiones que se está dando en este tiempo en la Argentina, sino que hay un trabajo en colaboración con sectores que hasta el año pasado le habían dado justamente el impulso al gobierno nacional, y de alguna manera el no comprender ese proceso se ve reflejado en un tuit del presidente de la Nación en el día de ayer, diciendo de aquellos cucas, o estableciendo una categorización y no comprendiendo que en realidad es el gobierno el que ha cometido los principales errores, porque en el 2024 vivíamos un tiempo político donde el gobierno tenía un viento de cola a favor que tenía que ver con, o que se trasuntaba con, un deterioro muy marcado del peronismo, de la realidad del peronismo, que pudo mantener la coherencia, si se quiere, o la fortaleza, fundamentalmente te diría, en el entramado así de la Cámara de Diputados. Algo más complejo ese escenario en la Cámara de Senadores, pero que luego, por fuera de esa institucionalidad, el peronismo ha tenido severos problemas durante el 2024 para mostrarse, a partir obviamente de la derrota del 2023, como una fuerza, si se quiere, consolidada. Esa fue de alguna manera la base, esta cosa de que el peronismo en general y el kirchnerismo fundamentalmente en particular representaba una especie de mancha venenosa que nadie quería quedar pegado a esas circunstancias. Han manejado tan mal las cosas en términos políticos y económicos el gobierno nacional, y yo te diría que cuesta separar cuál de cuál ha sido peor, que los que eran aliados en 2024 hoy son decididamente opositores, y esa fortaleza que tenía el gobierno ya no es tal. Y sigue cometiendo el error de poner el eje de los enojos en los otros y no en la responsabilidad de lo que se administra, porque acá no se trata solamente de el maltrato que puede haber ejercido en términos políticos, que es un condicionante necesario pero no suficiente para los opositores, sino que hay un fracaso en toda la línea de la gestión económica, y que más allá de que algunos sectores de la sociedad disfruten eh, hasta ahora de un dólar barato con todo lo que eso conlleva, hay un deterioro económico muy marcado, y que es, me parece, la piedra angular del deterioro político del oficialismo. Te diría que no calza tan hondo la cuestión de la corrupción, pero por lo que ha marcado históricamente la sociedad argentina, digamos. Pero indudablemente el deterioro de la vida económica de los argentinos es la piedra angular que se suma, o a lo que se le suma, insisto, las situaciones de corrupción conocidas en este 2025. Empezamos ya por el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, con la cuestión de Libra,
y seguimos con estos audios de Spagnolo que han marcado un límite para el gobierno. Si a eso le sumas el maltrato político a los opositores que han fungido de aliados hasta ahora, te da un cóctel en un año electoral, te da un cóctel muy complejo de que no se te vuelva en contra. Con todo eso a cuestas, el gobierno ayer convocó a una serie de reuniones allí en Olivos con el presidente, no dejando de aparecer datos, digamos, muy bizarros, ¿no? Situaciones muy bizarras como la presencia del famoso mago sin dientes, pretendiendo una entrevista con el presidente de la Nación allí en Olivos, porque supuestamente entraban personajes también de dudosa prevalencia política, como youtubers o tiktokeros famosos. Bueno, el presidente trata de recostarse sobre un eje dando ciertas señales que por ahora no parecen tener efecto, algún cambio en el manejo de la campaña, pero algo muy de lo interno, de la rosca política, de la famosa superestructura, antes que de una señal que pueda servir de algo para el conjunto de los argentinos. Miguel, te quiero consultar acerca de otras discusiones, porque pareciera en Uh-huh. el último año, o al menos todo el 2025, que se estancó en la discusión de discapacidad, cuestión pediátrica, educación superior y demás, y van quedando, ¿no? Otras cuestiones un poquito Ah, cada vez más atrás, no sé, cuestiones de empleo, bueno, ni habla, el RIGI ya no se habla más, ¿no? El RIGI de inversiones ya ni se habla más, digo, ¿no será un momento también de empezar a focalizar en otras cuestiones y salirse de dos o tres aspectos que lamentablemente lo trajeron hasta acá el gobierno nacional? usted dice, ¿le convendría salir al gobierno o le convendría salir a los opositores al gobierno? Con respecto al RIGI, déjame decirte que es un bluff, siempre fue un bluff. Lo que sucede es que, y cuando hablo de bluff, hablo de fenomenales inversiones que vendrían a paliar situaciones de atraso económica que en las provincias, fundamentalmente en el área de minería y de energía, lo veían como una opción realmente muy potable. El problema es que vos, para que eso se sustancie, creo que va de la mano el RIGI con una estabilidad económica que hoy no existe. Es muy difícil que una empresa, una corporación extranjera decida invertir cientos o miles de millones de dólares en el largo plazo en determinada región si vos no le tenés garantizado cuánto va a valer el dólar en el cortísimo plazo. Y a partir de allí me parece que es un bluff porque imaginaba un escenario que había que ser muy optimista para efectivamente especificar o esperar que tuvieran los resultados que se decían que iba a tener. Fundamentalmente por lo dicho, el negocio era para las grandes corporaciones antes que para la sociedad porque se focalizaba o el negocio estaba pensado, o las opciones de negocio estaban pensadas para grandes inversiones, pero que son generadoras de mano de obra intensiva. Así que ahí el gobierno tiene un problema porque no puede, si quisiera correr el eje de ese lugar, primero no tiene casi nada para mostrar, creo que se han hecho una o dos inversiones y nada más en Ujú. algunas provincias mineras de la Argentina, y además porque no puede resolver lo cotidiano de darle una respuesta a los argentinos de cuánto van a valer las cosas de acá al proceso electoral. Ten en cuenta, Julián, que se está contando con el porteo cotidiano cuántas jornadas cambiarias quedan de acá al 26 de octubre, porque todo el mundo empieza a calcular o a recalcular cuánto puede aguantar esta situación del gobierno poniendo de a 300 millones de dólares cotidianamente para sostener el precio del dólar. Las declaraciones de ayer de Caputo diciendo que van a vender hasta el último dólar para mantener el techo de la banda, tiene tantas aristas que necesitaríamos una columna específica, porque podríamos hablar de lo que dijo Caputo meses atrás cuando canchereó lo del comprar campeón si te parece que el dólar está barato, a
la situación de la preocupación que puede generar el espíritu de o el concepto de esa decisión, de vender hasta el último dólar. ¿Y después qué? Es la pregunta que a uno le queda en el tintero, ¿no? Ayer escuchaba a Antonio Aracre, el ex jefe de asesores de Alberto Fernández, hombre de Singenta en su momento, No, Aracre. que... ¿Cómo? Aracre, no Laje. Aracre. Ah, no, No, Aracre. dijo Sí, Laje, dijo Laje. no dije. Bueno, Aracre. Si dije Laje, que se me disculpe. Aracre. Lo escuchaba Aracre, y hombre que se ha convertido al libertarismo, y le preguntaban en una nota a la tarde en el programa de Mariano Martín, le hacía específicamente la pregunta concreta si de esos 20.000 millones que había aportado el fondo, o de ese acuerdo que hay con el fondo, cuánto se podía disponer técnicamente, cuánto él creía que técnicamente se podía disponer. Y él decía que él le parecía que que el 10% se podía disponer para ese, efectivamente, a este fuego que aparece cotidianamente en los mercados para defender ese precio del dólar. Y la pregunta cayó sola por su propio peso. ¿Y qué pasa luego de ese 10%? Si hablamos de 2.000 millones de dólares, ¿qué hacemos cuando haya que vender 2.000 millones uno? Y no sabía efectivamente qué responder desde el punto de vista del nivel de incertidumbre que se maneja. Quería corregir la situación diciendo que bueno, que no todos los días necesariamente se van a vender 379 millones de dólares como ayer, que eso no es una ecuación que uno la pueda proyectar cotidianamente, pero tampoco supo decir qué pasaba o qué debería pasar al otro día. Eso lo marco con la salvedad de que Aracre se mostraba como un hombre cercano al gobierno, que había discutido este tipo de cuestiones tanto con el presidente como con el ministro de Economía, que no necesariamente era la opinión del gobierno, pero ¿qué quiero marcar con esto? El nivel de incertidumbre que hay hasta en los más cercanos, hasta en los que podríamos calificar como propios, que no tienen una respuesta certera de lo que viene, no en los próximos meses, como poder hacer una inversión del RII, sino que no tienen certeza de lo que puede pasar hoy, viernes. Entonces, a partir de allí, una debilidad extrema que el gobierno trata de corregir, creo que con situaciones que tienen más que ver con un maquillaje político, y que cuando se construye el concepto del famoso golpismo, rápidamente se le ve los pies de barro a esa definición, porque insisto, los que hasta hace muy poco tiempo atrás creían ver en el kirchnerismo o en el peronismo a la mancha venenosa, hoy están de alguna manera codo a codo imponiéndole una serie de condiciones al gobierno. El problema está en el gobierno, no en lo de afuera. Es lo que pasa que eso es muy difícil de aceptar para un espacio político que ha hecho de la soberbia y de la violencia verbal toda una construcción que ahora, le guste o no, se la termina volviendo en contra. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muy, pero muy buen fin de semana. Te mando un abrazo, Julián. Seguramente será un gran fin de semana, ya que no juega el club de mis amores. Juega el lunes, Así claro. que seguramente Pero ante la Belgrano otra pasaremos vez, ¿eh? tranquilo, por lo El menos. mismo, Sí, mismo rival. sí, la revancha. ¿Eh? Más quisiera. Qué lindo. Te Será mando hasta un el abrazo, próximo Julián. día. Hasta el lunes. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado